Hoy voy a comentarles todo lo que tienen que saber sobre los costos para poder prepararse para el examen MIR. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí al canal y al canal del podcast, si lo están escuchando en el podcast. Hoy voy a hablar de un tema que me han preguntado muchísimo. Realmente creo que es probablemente una de las principales preguntas que tienen aquellas personas que se están pensando en preparar el MIR, venir a España, pero tienen dudas acerca de cuánto dinero les va a costar la preparación. Entonces, hoy voy a comentarles todo lo que tienen que saber sobre los costos para poder prepararse para el examen MIR. Como digo, esta es una de las preguntas que más frecuentemente recibo de diferentes maneras. Hay gente que me pregunta que cuáles son los costos para hacer nada más el examen, los costos para hacer la preparación con una academia, el costo de vida en España, si merece la pena venir a vivir y preparar el examen en España o no. Entonces, al final, pues he decidido hacer este video para intentar recopilar los aspectos más importantes y las consideraciones que ustedes tienen que tener cuando vayan a pensar en prepararse para hacer el examen MIR, bien sea en sus países o directamente aquí en España. Pero antes de empezar, por favor déjame un like en este video para que este video se le muestre a muchísimas más personas que están interesadas en estos temas. Sígueme también aquí en el canal de YouTube de Hablando del MIR. Si me estás escuchando en el podcast, bien sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google, en donde sea, sígueme para que también estés pendiente de todos los nuevos episodios que vayan apareciendo, y también para que el podcast se haga más popular y otras personas también lo puedan encontrar en estas plataformas. Y no olvides también seguirme en todas mis redes sociales, tanto en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter y ahora también en Pinterest, donde estoy subiendo principalmente las reglas mnemotécnicas, ayudas de estudio, conceptos MIR, conceptos clave, en fin, muchísimo material, todo con el fin de ayudarles a ustedes a motivarse, número uno, para venir y hacer la residencia en España, informarse sobre cómo es la especialidad aquí en el país, y también muchísimos recursos para poder prepararse para este examen. Bien, entonces, como digo, la verdad son muchísimas las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de, digamos, a nivel económico, las cosas económicas que hay que pensar a la hora de pensar en venir y prepararse para el examen MIR. Sin embargo, hay unas cuantas que sí son constantes, que incluso creo que son, digamos, abarcan la gran mayoría del presupuesto que tienen que tomar en cuenta a la hora de prepararse para el MIR, y esa es de las primeras que les quiero comentar, y luego les voy a comentar otros gastos adicionales que podrían tener según el estilo de vida que ustedes tengan, y otros detalles que les voy a comentar que también podrían tomar en consideración a la hora de pensar en prepararse para el examen MIR. Lo primero, y que sí es una constante y que es muy importante considerar, es si se van a preparar con una academia o no. Ya ustedes saben, si me llevan siguiendo un tiempo, pero para la gente nueva que no lo sepa, yo recomiendo, y de hecho en el blog tengo varias entradas donde les recomiendo prepararse con una academia, y les doy las razones por las que creo que es importante prepararse con una academia. Sin embargo, también conozco casos, y he comentado anteriormente también aquí sobre el caso de un compañero que se preparó desde su país, trabajando inclusive, y consiguió una excelente plaza. Entonces creo que es perfectamente posible prepararse sin una academia, pero a final de cuentas creo que es una muy buena herramienta. Sin embargo, no estoy asociado a ninguna academia. Entonces, otra de las preguntas que constantemente me hacen es ¿cuál academia recomiendo? Y yo honesta y sinceramente creo que las 4 academias que hay actualmente son perfectas opciones, y que ustedes simplemente tienen que ir y buscar y ver cuál es la academia que que les ofrece una preparación más acorde a sus gustos, a su forma de estudiar, y simplemente que les guste. Entonces, simplemente en este sentido sí decirles que tienen que considerar si se quieren preparar con una academia o no, número uno. Número dos, entonces, el costo. Más o menos el costo, de nuevo les repito que es importante que vayan a las páginas web de las academias para enterarse bien de los detalles, pero más o menos según la academia y según el tipo, la modalidad de estudio que ustedes vayan a pagar, van a tener diferentes modalidades, y el precio va a rondar, dependiendo de la academia, en torno a los 1.300 o 1.500 euros, incluso hasta los 4.500 euros o más.
Esto, como les digo, dependiendo si van a hacer una preparación completamente online o van a hacer una preparación completamente presencial, si van a vivir, porque hay algunas academias que les ofrecen la posibilidad, digamos, de hospedaje también, incluso de alimentación. Entonces, pues lógicamente eso va aumentando el coste. Entonces busquen cuál es la opción que mejor se acopla a ustedes, y estén seguros si quieren prepararse con una academia o no, porque esto va a determinar muchísimo del presupuesto que tienen que tener en cuenta para poderse preparar para el examen. Luego el segundo punto, que en este sí me voy a detener un poquito más para explicarles lo variable que es, pero lo importante al mismo tiempo que es tomar en cuenta, es relacionado a si se van a preparar el examen en sus países o en España. Lógicamente, si se preparan en su país, pues los costos son los de la vivienda, no sé, si viven con sus padres o si tienen ya una casa o están pagando un alquiler, pues el alquiler de su casa. Pero en lo que me quiero enfocar es en el coste de vivir en España. Yo, como también algunos sabrán, yo recomiendo realmente preparar el examen aquí en España. Ahora, al final del video, les voy a dar algunas de las razones por las que creo que esto es importante. Entonces, si piensan venir y prepararse el examen en España, lógicamente van a tener que pagar un piso, como le llaman aquí, o un apartamento. Entonces el coste va a ser sumamente variable según la ciudad en la que vayan a vivir. Bueno, en la comunidad autónoma primero y luego en la ciudad en la que vayan a vivir dentro de esa comunidad autónoma. Típicamente las ciudades más caras son Madrid, Barcelona, aunque hay otras ciudades también que son, digamos, relativamente costosas para vivir, y existen muchas otras ciudades donde también se pueden preparar perfectamente el examen, tanto si se van a preparar por su cuenta como si se van a preparar con una academia, y que son mucho más económicas para vivir. Entonces, yo no conozco, digamos, el coste de vida ni cuánto cuesta alquilar un apartamento en todas las partes de España, pero sí les quiero dar un contraste de dos ciudades que sí que conozco muy bien, que son Madrid, que fue la ciudad en la que yo me preparé para el examen, para el MIR, y donde estuve yendo a clases en academia, y la ciudad en la que vivo actualmente, que es Murcia, que es una ciudad que de hecho no es ni siquiera tan pequeña, pero bueno, comparada con Madrid sí es una ciudad bastante más pequeña, y por supuesto que sí, el coste de vida es mucho más bajo. Entonces vamos a pasar a Google para explicarles, y de hecho también van a ver un poquito cómo ustedes también pueden averiguar un poco sobre los costes de vida a la hora de hacerse un presupuesto en este sentido. Entonces vamos para allá. Bueno, bien, estamos aquí en el buscador. Entonces hay muchísimas maneras en las que ustedes pueden, digamos, conseguir un apartamento en España. Por ejemplo, yo lo primero que hice cuando vine fue alquilar un Airbnb para tener, digamos, un apartamento durante un tiempo. De hecho, lo cogimos durante un mes. Y para darnos una idea de cómo era la ciudad, conocer un poquito Madrid, porque realmente no sabíamos, o sea, vimos en el mapa dónde íbamos a vivir, pero no teníamos muy claro realmente lo que son las distancias, ¿verdad? No las controlábamos del todo bien, entonces eso nos daba por lo menos el tiempo para luego buscar un apartamento ya, digamos, propiamente en el que fuésemos a vivir los próximos meses. Pero esa es una opción, empezar buscando un apartamento o un piso en Airbnb, que digamos de alguna manera es un poco más seguro, ¿verdad? Parece que es la forma de repente un poquito más segura de saber que se está alquilando una casa, un apartamento, y que no te van a estafar. Entonces esa fue la opción que yo hice, ir a Airbnb, buscar un piso en diferentes áreas de Madrid. Y según eso, pues según a donde quieran vivir, ustedes buscan opciones. Lógicamente esta es una opción muchísimo más cara, porque en Airbnb un apartamento, como te lo alquilan por noches, al final 30 noches sale muchísimo más caro que si se alquila directamente un piso. Sin embargo, una de las consideraciones que tienen que tener cuando piensen en alquilar un piso en España es que habitualmente, de forma típica, los alquileres de apartamentos se hacen con periodos mínimos de 6 meses o incluso un año.
Sí es cierto que hay algunas bueno, personas que alquilan apartamentos o también agentes inmobiliarios que tienen relación, o sea, que ya han tenido experiencias con médicos como nosotros, extranjeros, que vienen a prepararse el MIR. Entonces, algunos sí ofrecen la posibilidad de, por ejemplo, pagar solamente un mes o 2 meses y luego renovar ese contrato ya para un año, por ejemplo. Pero lo más habitual, probablemente en el 90% de los casos, el tipo de contrato que les van a solicitar que firmen es un contrato de mínimo 6 meses o un año. Por eso les decía que la opción de repente a mí me parecía buena fue la de Airbnb, porque no tenía un compromiso a largo plazo. Por ejemplo, pagué un mes y eso ya luego me dio tiempo de buscar un apartamento ya en España, poderlos visitar, verlos y saber lo que quería alquilar. Pero bueno, eso simplemente es un primer tip para que lo tengan en cuenta. Luego, sí existen buscadores, digamos, donde uno puede encontrar pisos que se están alquilando y ver diferentes características de los mismos, que eso es lo que les quiero enseñar. El más conocido y el más utilizado es uno que se llama Idealista. En Idealista básicamente están colgados miles de apartamentos, incluso también habitaciones que se alquilan a lo largo de toda España. Entonces simplemente es ingresar a idealista.com y de aquí pues pueden buscar según lo que ustedes quieran. Bueno, ninguno de nosotros va a comprar una casa, pero bueno, se pueden comprar casas o apartamentos, alquilar y compartir. Es la opción de alquilar nada más una habitación o un área de un complejo más grande, de una casa o un apartamento o de otra cosa. Entonces, lo mismo también aquí pueden elegir si quieren. La vivienda básicamente viene siendo lo que son apartamentos, chalets que les llaman aquí, que básicamente vienen siendo casas, básicamente son casas. Si es una habitación, o bueno, también hay gente que alquila garajes. En fin, las opciones que a nosotros ahora mismo nos interesan son si quieren alquilar directamente toda una casa para ustedes, la vivienda, y si quieren alquilar una habitación, la habitación. Entonces le ponemos alquilar. Entonces vamos a hacer dos ejemplos intentando buscar pisos relativamente similares. Vamos a buscar un piso de 2 habitaciones, un baño, de unos más o menos 30 o 50 metros cuadrados, en zonas céntricas de ambas ciudades, para que ustedes vean las diferencias de los precios. Entonces voy a poner alquilar, voy a poner vivienda. Lógicamente una vivienda es mucho más caro de alquilar que alquilar un cuarto habitualmente, pero bueno, entonces vamos a poner primero Madrid simplemente. Entonces van a ver que él les pregunta entonces en qué zona de Madrid quieren vivir. Como ven, Madrid es enorme. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, entre más cerca se está del centro, más caro es el vivir, porque en teoría estás más cerca de digamos, de todo lo que la ciudad te ofrece, ¿verdad? Para que tengan una idea, digamos, lo que viene siendo mucho del centro, que aún así es un área súper amplia, es todo lo que está dentro de una, digamos, carretera que le da la vuelta a Madrid, que se conoce como la M30. Pero bueno, entonces si ustedes, por ejemplo, se van a preparar con una academia, yo lo que les recomiendo es que busquen dónde está o sea, que tengan la dirección de la academia donde van a ir, para que busquen pues un apartamento, ojalá cerca de la academia, que es donde van a estar la mayor cantidad del tiempo. Pero si no, pues buscan en otras ciudades, o sea, en otras partes. Por dar un ejemplo, digamos, cerca de, digamos, una zona céntrica, digamos, de Madrid, y que es muy conocida, es Madrid Centro, ¿verdad? De nuevo, aquí también le pregunta si quieren, o sea, que elijan una parte. O también otra cosa que no les había comentado es que ustedes pueden decirle dónde quieren buscar, y con esto sí que pueden buscar zonas muchísimo más amplias. Por ejemplo, aquí directamente podríamos marcar todo Madrid, ¿verdad? Que incluso podríamos elegir hasta Barajas, que es la zona donde está el aeropuerto, pero que es una zona súper lejos, o irnos a una zona un poco más específica. Más o menos vamos a elegir pues una zona más o menos así, toda la zona
incluyendo la zona del Parque del Retiro, que es una zona bonita, digamos, y céntrica para vivir. Todo esto de lavapiés, embajadores. Vamos a subir aquí a Argüelles, por ejemplo. Y él ya nos va a decir las viviendas, que hay más de 8.500 viviendas. Ahora aquí es donde vamos a entrar en detalles. No le vamos a poner precio porque realmente lo que quiero enseñarles es el precio, el tamaño. Vamos a decirlo que como mucho nos enseñen apartamentos de 80 metros cuadrados, que eso viene siendo un apartamento normal incluso para una persona, incluso podría hasta quedarse grande, pero una o dos personas viene perfecto. Lo que son pisos, las casas o chalets, los dúplex, que básicamente son pisos pero de 2 plantas, y áticos son pisos en el último piso del edificio. Hemos dicho que van a ser de dos habitaciones, vamos a buscar solamente 2 habitaciones, un baño. Como todos ustedes van a venir aquí a preparar el MIR, lógicamente les interesa que el apartamento esté amueblado. Y vamos a dejar esto de obra nueva o buen estado o a reformar de momento vacío porque no es interesante. Simplemente por acotar un poquito más la búsqueda, vamos a decir que es importante que el apartamento tenga aire acondicionado porque en verano lo van a necesitar. Que haya ascensor, porque si es un tercer, cuarto, quinto o 10º piso, será importante que tenga ascensor. Y podríamos dejarlo de repente así. Entonces vamos a buscar un apartamento así en Madrid y luego vamos a buscar otro aquí en Murcia. Entonces bueno, aquí ya con eso nos da una lista y dice que hay 367 apartamentos en este sitio, en esta zona que estamos buscando, ¿verdad? Podemos decirle que por relevancia, o sea, que nos lo vaya enseñando según estas características o simplemente por precio, los que se acaban de publicar, que son más recientes, u otras cosas. También podemos ver el listado, podemos ver el mapa, en el mapa dónde están todos estos apartamentos. Yo ahora voy a irme al listado porque son muchos. Y simplemente lo que quiero es que vean, no vamos a entrar en detalles, si les gustaría que les explicara qué cosas hay que ver de un apartamento, o sea, qué detalles de lo que incluye el apartamento, los detalles del precio y no sé, por ejemplo, cosas, o sea, ya los detalles propiamente que tienen que ustedes ver en el anuncio para saber si es una buena opción o no. Por ejemplo, si el anunciante es un profesional, o sea, un agente de bienes raíces o es directamente el dueño, eso es importante tenerlo en cuenta. El equipamiento, la certificación energética, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Si ustedes quieren que entre en detalle, déjenme un comentario abajo en este video en YouTube o un comentario en el podcast o en redes sociales, donde sea, para yo saber y hacer un video ya más específico. Ahora lo que me interesa es enseñarles más o menos cuánto puede llegar a costar en una zona céntrica de Madrid un apartamento. Vemos que hay apartamentos de 700 euros al mes, 80 metros cuadrados, en una zona. En la misma zona, inclusive, miren, vean que puede haber un apartamento más pequeño, seguramente está en una zona, digamos, mejor posicionada, pero que llega a costar el doble, ¿verdad? 1.350 euros al mes. Este que tiene garaje incluido en otra zona, 1.200. Es decir, más o menos, para que vean, 850, 1.270, 1.150, 1.900, 1.600, más o menos en términos generales. Como conclusión, podríamos decir que un apartamento en el centro de Madrid nos va a ir costando alrededor de 900 o 1.000 euros al mes. Es un apartamento, no estamos hablando de un piso. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en Murcia. Entonces ponemos igual lo mismo, alquilar una vivienda. Vamos a iniciar igual en Murcia. Murcia lógicamente es mucho más pequeña. De hecho aquí es bastante sencillo porque realmente lo que es el centro es lo que se llama Murcia Centro, aunque vamos a coger probablemente parte de unas, o sea, zonas de Murcia, de la zona norte, y vamos a dibujar aquí también lo mismo. Básicamente esto vendría siendo el centro. Me animaría inclusive
a buscar un poquito más afuera porque esto todavía está bastante cerca del centro. Realmente, si se preparan con una academia, sí les puedo decir en el caso de Murcia que en el caso de que se preparen con una academia, probablemente les toque venir a esta zona de Espinardo, que es la zona de la universidad, donde varias academias alquilan, no tienen una sede física realmente, sino que lo que hacen es alquilar aulas de la universidad. Entonces les tocaría venir aquí, pero hay un tranvía que los lleva y realmente pueden vivir aquí. De hecho, si ven, aquí hay zona urbana, pero todo el resto de vida está en Murcia, entonces conviene más vivir en Murcia y llegar allí es una cuestión de 20 minutos en el tranvía. Entonces, vamos a poner una zona más o menos esta. Vamos a poner esta zona de Avenida Príncipe de Asturias. Vamos a bajar hasta el río por aquí. Luego nos vamos a ir por aquí. La zona de Juan de Borbón. Esto, como les digo, es porque yo ya esto lo conozco. Créanme que esta es la zona más céntrica, aunque incluso podrían buscar viviendas un poquito más lejos, que no es tan lejos, porque realmente Murcia no es una ciudad demasiado grande. Entonces, lo mismo, vamos a decirle lo mismo. Nos dice que hay 588 viviendas sin precio, pero tamaño máximo 80 metros cuadrados, pisos, casas, dúplex, áticos de 2 habitaciones, un baño que esté amueblada. Dejamos esto en blanco. Dijimos que es importante que tenga aire acondicionado, y en Murcia principalmente eso es muy importante, que tenga ascensor y yo creo que eso es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Con Madrid. Creo que sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver lo mismo. Pueden verlo por relevancia, por precio, los más recientes en el mapa. Pero les digo, básicamente aquí ya vemos un piso de 2 habitaciones, 76 metros cuadrados, 625 al mes. En el centro, otro apartamento, esto en una zona un poco, no realmente tan céntrica, pero que sí sigue siendo bastante cerca del centro, 550 euros al mes, 550 euros al mes, 450 euros al mes, 700, 650, 650, 700, 575, con ascensor, 600 euros al mes, 750, es decir, como conclusión en términos generales, un piso en el centro de Murcia les puede ir costando en torno a los 600 euros, más o menos. Se puede ir un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, pero más o menos 600 euros. Entonces hay una diferencia bastante importante, ¿verdad?, entre el precio de una vivienda en el centro de Madrid y una en el centro de Murcia. Lógicamente esto conlleva diferencias importantes, es decir, Madrid es una ciudad que está, digamos, tiene esa disposición todo y de todo, es decir, hay muchísimos millones de restaurantes, millones de centros de ocio, bares, restaurantes, discotecas, no sé, cines, teatros también, no sé, hay de todo. Murcia, en cambio, es una ciudad un poco más pequeña, aún así es una ciudad que tiene de todo. Nada más que en menos cantidad, es decir, si por ejemplo en Madrid deben existir 100 restaurantes italianos, de repente en Murcia existirán 40 o 25, no sé. Si en Madrid deben haber como no sé, como 100 salas de cine, aquí en Murcia habrán 4 o 5. Entonces, estoy hablando un poco así, digamos, simplemente para ver la comparación, que es que en Madrid hay muchísima más oferta en todos los sentidos, digamos, que en una ciudad como Murcia, aunque ciudades como Murcia, y cuando hablo de Murcia hablo de otras ciudades más pequeñas en los alrededores de Valencia, en Málaga, en Galicia, en La Rioja, en fin, en muchas otras partes de España hay ciudades también que son muy bonitas y mucho más baratas de vivir que en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero que eso conlleva, digamos, también que no son, o sea, son ciudades en algún sentido un poco más limitadas en cuanto a la oferta que hay, pero en general
eso, por lo menos en mi caso, no afecta para nada porque hay para hacer de todo y con lo que hay aquí se vive perfectamente bien y de hecho a mí me encanta. Entonces, vamos a seguir con la segunda parte del video. Muy bien, esto simplemente era simplemente mi intención darles una comparativa y también un tip de cómo pueden ustedes buscar. Ahora ya saben cómo pueden buscar viviendas a lo largo de España, y para que vean que realmente es muy variable el precio de una vivienda, el precio que tienen que presupuestar mes a mes según la ciudad en la que vayan a querer vivir. Con eso también les quiero decir que no es necesario directamente siempre vivir en Madrid o Barcelona o en el centro de Valencia o en el centro de una ciudad. Dependiendo de la ciudad, hay ciudades donde, hay ciudades donde vivir en el centro es factible económicamente, no es tan caro, y otras que además incluso no es necesario vivir en el centro para estar en el centro. Por ejemplo, puedo hablar de Murcia, de que, como digo, no es necesario vivir exactamente, literalmente en el puro centro de la ciudad, sino que muchos de las zonas uno está a 25 minutos, 30 minutos caminando del centro, y la diferencia de precio también es bastante importante. Entonces, eso es necesario tomarlo en cuenta a la hora de pensar en el presupuesto. Les animo a que ustedes también hagan esta investigación que hemos hecho ahora, así una búsqueda de las diferentes ciudades para que ustedes comparen. Pero yo les diría que en términos generales el presupuesto que ustedes se tienen que pensar a la hora de incluirlo en el presupuesto que vayan a hacer para ver si se van a preparar aquí en España en hospedaje es en torno a los 1.000 euros por mes. Así, dependiendo de la ciudad en la que vivan, eso casi siempre les va a sobrar incluso para poder vivir. Y en las grandes ciudades, de repente con 1.000 euros lo que van a necesitar es más bien aumentar un poco ese presupuesto, o vivir en las zonas en las zonas que no son céntricas, en pueblos que no estén directamente en el centro de la ciudad. Bien, eso era el punto en donde más quería hacer hincapié, porque creo que es el punto que más condiciona el presupuesto que ustedes tienen que tener a la hora de venir a España. Pero hay otras partes del presupuesto que ustedes tienen que tener en cuenta. Una de ellas son los servicios básicos, es decir, cuando ustedes alquilan un piso en España, habitualmente, a menos de que en el contrato venga, y por eso les repito, si quieren que haga un video llámese específico de cómo elegir una vivienda, qué cosas tomar en cuenta, déjenme un comentario en donde sea que estén viendo este video o escuchándolo. Pero lo normal es que cuando uno alquila una vivienda, esta no venga con los servicios incluidos, es decir, el servicio de agua, luz, teléfono, internet. No vienen incluidos en el precio que les he enseñado anteriormente. Entonces esos son servicios que ustedes tienen que tomar en cuenta y presupuestar. Habitualmente, por la experiencia que yo he tenido viviendo en Madrid y viviendo ahora en Murcia, si van a vivir ustedes solos o viven en pareja, yo diría que un presupuesto más o menos normal para considerar en cuanto a agua, luz y calefacción, o el gas, mejor dicho, que es lo que se necesita principalmente aquí en invierno, vendría a ser en torno a unos 100 euros, 120 euros al mes. Al final muchos de estos servicios se pagan bimensualmente, entonces realmente es un poquito menos. Se suele gastar más o menos en agua, dependiendo de la ciudad, pues se gastarán entre 25, 40 o 50 euros al mes. Si utilizan agua caliente durante el invierno, se gasta un poquito más de gas, mientras que en el verano se gasta más en electricidad, porque se gasta en el aire acondicionado si lo utilizan, aunque pueden no utilizar aire acondicionado y utilizar un ventilador, pero habitualmente suele ser lo suficientemente caliente, por lo menos en mi opinión, como para necesitar aire acondicionado. Entonces, no sé, eso también es bastante variable, pero que lo tienen que tomar en cuenta, que los servicios básicos no están incluidos. Y yo les diría, así de una forma muy general, porque depende también mucho de la ciudad, pero que se presupuesten más o menos unos 100 euros al mes en estos servicios. Otro servicio lógicamente muy importante es la alimentación. Todos vamos a necesitar comer mientras estemos aquí en España. Entonces también lo mismo que pasa en todos los países, hay supermercados que son mucho más baratos y otros mucho más caros. Aún así, los supermercados más baratos, que aquí por ejemplo viene siendo uno muy conocido y que prácticamente todo el mundo utiliza, que es el Mercadona, es un
un supermercado que tiene buenísimos productos y precios muy competitivos. Pero bueno, el tema es que hay que tomar en cuenta los gastos en alimentación, si es solo para ustedes o son para una familia, por ejemplo, y en torno, yo diría que dependiendo de dónde vayan a comprar, pero en torno a unos 300 euros al mes de gastos en alimentación. Como les digo, dependiendo si están solos, probablemente sea menos, y si son una familia, probablemente más, pero más o menos en términos generales, yo creo que es un presupuesto normal de gastos en alimentación. Y luego ya no voy a entrar en detalles, pero lógicamente tienen que tomar en cuenta, según el estilo de vida que ustedes quieran llevar, otros gastos que son sumamente variables. Por ejemplo, cuántas veces van a salir a comer a restaurantes fuera. Van a viajar todos los meses, van a intentar salir del país y viajar. Ahora estoy grabando esto en plena pandemia del COVID, pero y lógicamente no se puede, pero en un futuro, para personas que van a ver esto en el futuro, van a ustedes viajar piensan viajar todos los fines de semana, una vez al mes. Lógicamente esos son gastos que aumentan muchísimo el presupuesto. Y ya pues la vida de ocio normal, es decir, salidas a bares, a restaurantes, a actividades de ocio, al cine, al teatro, todo eso son cosas que tienen que tomar en cuenta según el estilo de vida que ustedes van a llevar. Y lógicamente esto sí que me parece que es poco... o sea, que no debe ser algo muy determinante, porque todos nosotros nos podemos adaptar a nuestra situación. Es decir, si ustedes pueden ahorrar más dinero y tienen más dinero, pues lógicamente pueden tener más de estos gastos que no son básicos, y si van más ajustados de presupuesto, pues lo harán menos, que eso también fue en mi caso. Pero son gastos que tienen que tomar en cuenta. En todo caso, y a modo de resumen, los principales gastos que tienen que tomar en cuenta: número 1, si se van a preparar con una academia o no. 2, ¿se van a preparar en España o no? Si se van a preparar en España, los gastos de hospedaje del apartamento según la ciudad en la que vayan a vivir. 3, los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, gas, electricidad. Y luego ya, gastos en alimentación, que también es un servicio básico. Y ya gastos misceláneos o extra según el estilo de vida que ustedes quieran y se puedan dar: viajes, salidas, ocio, en fin. Básicamente eso es lo que yo tomaría en cuenta a la hora de hacer un presupuesto para saber cuánto dinero necesito para venir y prepararme el MIR en España. Si van a prepararse desde sus países y además se van a preparar por su cuenta sin una academia, lógicamente el presupuesto es muchísimo más bajo. Aún así, les diría y les recomendaría que intenten o bien prepararse con una academia si es posible, o conseguir los manuales de alguna academia, que también ellos los venden por separado, y ahí por lo menos tienen las asignaturas, las materias que tienen que estudiar enfocadas a lo que es necesario estudiar, no ponerse a estudiarse directamente del Harrison o de libros directamente, porque es mucho más complejo. Pero bueno, eso simplemente es una recomendación. Mi opinión personal en cuanto a prepararse en España, si es buena idea o no. Yo creo, honestamente, les adelantaba al principio de este video, que sí es necesario prepararse el MIR en España por 4 razones principales. Número 1, cuando se preparen en España van a vivir la experiencia del MIR. Aquí realmente los médicos que se forman aquí en España, desde la carrera viven para el MIR, es decir, su meta al terminar la carrera es hacer el MIR. Entonces hay muchísima más competitividad y se vive de una manera la experiencia muy diferente a la que se vive si uno se prepara desde España, desde sus países, perdón. Entonces, por ejemplo, el hecho de estar aquí y venir a clases y escuchar, después de hacer un simulacro, escuchar a compañeros decir que tuvieron 100 netas, 120 netas y ustedes están con 30 netas, pues yo creo que esa clase de estrés muchas veces viene bien si uno lo sabe, enfocar bien, para mantenerse enfocado en el objetivo y saber que realmente existen miles de personas que están buscando el mismo objetivo que ustedes, y que es necesario enfocarse y dedicarle muchísimo tiempo y muchísimas horas al estudio para poder conseguir el objetivo. Entonces aquí se vive esa experiencia de una manera completamente diferente, porque están básicamente inmersos en este mundo del MIR y cómo se vive aquí en España. Lo segundo es
que en parte lo mismo del punto número uno, al estar aquí en España ustedes van a estar básicamente completamente aislados de su vida cotidiana, ¿verdad? Aquí lógicamente no está la familia, no están los amigos, a menos de que vengan con una pareja, no va a estar su pareja. No van a haber cumpleaños, no van a haber salidas de último momento de fin de semana a la playa o de lo que sea que ustedes hagan con sus amigos, ¿verdad? Entonces van a tener muchísimo más tiempo para estar enfocados en el examen. Aquí lógicamente también, y si se preparan con una academia y van a clases, habitualmente ya uno con el tiempo empieza a conocer gente y hace un poco de vida social, que es muy importante también. Pero definitivamente es muy diferente a la vida que uno tiene en su país, donde todo es conocido y donde hay muchas más distracciones, es más fácil distraerse. Entonces, la ausencia de esas distracciones es lo que hace que sea mucho más sencillo enfocarse en el examen y lógicamente entre más horas le dediquen al estudio y a la preparación del MIR, con mayor probabilidad les va a ir bien en el examen. En mi opinión, una de las cosas que es muy buena de venir y prepararse el MIR en España es que vas a conocer otro país. Ya a nivel de experiencia general de vida es súper enriquecedor venir a otro país, ver otra cultura, comer la comida española que en mi opinión es espectacular, incluso viajar un poco, conocer otros países, incluso en Europa, les va a abrir muchísimo la mente y eso también viene bien para la preparación, poder motivarse y ver lo que ustedes pueden conseguir, el estilo de vida que podrían conseguir si estuviesen haciendo la residencia aquí. Entonces yo creo que definitivamente eso también, más que ser una distracción, si se sabe enfocar bien, les puede ayudar a motivarse para hacer el examen y conseguir su objetivo. Otra de las cosas que más bien, dependiendo de cómo ustedes lo vean, puede ser una ventaja o una desventaja, es que aquí, en parte, muy de la mano del hecho de que van a estar más concentrados en el examen, es que prácticamente si ustedes son extracomunitarios, si ustedes no tienen un pasaporte de un país europeo, trabajar básicamente no va a ser una opción porque es mucho más complicado conseguir trabajo como extracomunitario. Eso también es un tema para otro video. Si quieren que les comente un poquito más de las opciones de cómo pueden trabajar siendo extracomunitarios o cómo pueden trabajar en general en España sin tener el MIR, déjenme un comentario abajo de este video, déjenme un like en este video para saber que les está gustando todo el contenido que les estoy compartiendo. Si están escuchándolo en el podcast, lo mismo, pero déjenmelo aquí, háganmelo saber de alguna manera y puedo hacer un episodio de ese tema, pero es mucho más difícil trabajar como médico extracomunitario aquí en España, entonces también eso te obliga a estar 100% enfocado en el examen, 8 o 10 horas al día, y eso también va a aumentar tus probabilidades de poder coger una plaza. Bueno, básicamente eso es todo lo que les quería comentar. Sé que se ha hecho un poquito largo el video, pero estoy seguro que la explicación que hemos hecho sobre cómo buscar un apartamento, ahora tienen ustedes la posibilidad de hacerlo también, les ha servido muchísimo. Si esto ha sido así, por favor no dejen de dejarme un like aquí en el video en YouTube, de seguirme, de darle a la campanita para seguirme en este canal, en Hablando del MIR, y para que en YouTube mis videos sean visualizados por más personas que también lo van a poder aprovechar y que tienen las mismas dudas que ustedes tenían antes de ver este video. Si estás escuchando este video o este episodio en el podcast, por favor también déjame un like o algún comentario, ya sea en Spotify, en el Google Podcast, en Apple Podcast, donde sea, para saber que este contenido te ha gustado y déjame ideas para próximos episodios. Y que también, de nuevo, este podcast se le muestra a muchísimas más personas que, como tú, están buscando la posibilidad de hacer la residencia médica en España. Y por último, no dejes de seguirme en todas mis redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter y ahora también en Pinterest, donde también subo muchísima más información para informar y motivar a muchos de ustedes a que hagan la especialidad aquí en España, pero también donde doy muchísimos recursos gratuitos para que ustedes se puedan preparar y que les van a servir de ayuda tanto si se están preparando por su cuenta como si se preparan con una academia. Por último, recuerden que la semana pasada, a principios de este mes de noviembre del 2020, hemos lanzado nuestra aplicación app.hablandodelmir.com. Es el lugar de donde se la pueden descargar. Actualmente la aplicación no está disponible ni en el Google Play Store ni en el Apple Store. Espero que próximamente la podamos tener disponible por ahí, pero de momento solamente se puede descargar de esa página web de app.hablandodelmir.com.
www.hablandodelmil.com, y ahí van a tener todos mis recursos recopilados en un solo lugar, y también muchísimos de los recursos que ya estaba poniendo a disposición de ustedes en redes sociales los van a poder guardar en sus propios perfiles, digamos. Van a poder descargar muchísimo el contenido también para que si quieren lo puedan imprimir, conceptos MIR, datos MIR, resúmenes, los conceptos clave, mnemotecnias, todo eso que yo ya les estoy compartiendo en redes sociales, ahora lo van a poder guardar y lo pueden descargar para poderlo imprimir si lo necesitan para estudiar. Eso todo lo van a poder hacer de la propia aplicación app.hablandodelmil.com. Y también muchísimos compañeros que ya están subiendo contenido increíble, que se han creado canales de YouTube, de Instagram y demás para ayudarles a ustedes a prepararse, están colaborando y están subiendo su propio contenido, y ustedes también pueden subir resúmenes, mnemotecnias, todo lo que tengan para ayudarle a la comunidad a que también puedan conseguir su objetivo y prepararse de la mejor manera para el examen. Entonces estamos creando una comunidad impresionante. Así que los invito a descargarse la aplicación app.hablandodelmil.com. Así que sin más, muchísimas gracias por ver este video y ya nos vemos en el siguiente.